Muchas gracias también a Argentores por convidarnos en este espacio hermoso que inauguraron hace poquito, el 5 de octubre, me parece, si no me equivoco, y somos una de las primeras actividades que estamos ahí por compartir. En el día de hoy vamos a presentar el libro Contexto en 24, Dramaturgias Territoriales Argentinas, que es un libro bien federal, como su nombre lo indica, un recorrido que hemos hecho con Contexto Tipea a lo largo y a lo ancho del país, un autor y una autora representando cada uno de los territorios argentinos. Es un hermoso desafío que nos hemos puesto. Abrimos convocatoria, tuvimos la presencia, por suerte, la jurada Adriana Tursi, Sacha desde Mendoza, Sacha Barrera de Oro desde Mendoza, que oficiaron de jurados, y bueno, hemos conseguido descubrir, encontrar autores y autoras súper interesantes a lo largo del país. También apreciar las particularidades, desde dónde surge la obra, cómo se produce, desde las condiciones en que se produce esa dramaturgia, generar mixturas. Creo que también hay una aproximación a una identidad que podemos encontrar en cada una de estas provincias, y creo que es lo interesante que tiene el libro. Que el libro también lo estamos presentando en el marco del 6º Congreso Internacional de Teatro, Contexto Tipea, Poéticas Transindisciplinarias. Es la primera actividad que realizamos en el marco del Congreso, actividad en extensión. Después vamos a estar mañana, sábado, en Puertas Abiertas, en Vicente López. También abrimos la invitación. Y vamos luego a afincarnos en el espacio del sábado, donde va a ser la sede, donde más nos vamos a albergar el miércoles, jueves, viernes y sábado de la semana que viene, ahí ya con performance, ponencias, exposición de fotografía, ¿qué más tenemos? La feria del libro, una gran feria del libro con un montón de editoriales independientes de teatro que se acercan ahí también a compartir sus materiales. Y por último nos vamos a Tigre. Nos vamos a Tigre el domingo 20 a hacer otra performance, una intervención en un espacio muy bonito, y cerramos ahí en la Casa Nacional del Bicentenario del 23. Ahí tenemos distintas actividades que vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Tenemos la suerte de contar con 3 autores y autoras: Alberto Moreno, por Catamarca, Corina Amílcar por Tierra del Fuego, y Adrián Airala por Santa Fe. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Gaby, te cedo ahí un poquito la posta. Hola. Ahí está. Me parece que venite para acá, capaz. Iba a hacer una... Bueno, voy a tratar de imitar la voz que tiene Alejandro, pero bueno. Pensé muchas cosas para hoy. Voy a ver lo que me atraviesa, porque esta idea de encontrarse de nuevo, después de tanto tiempo, porque nos conocimos virtualmente, todos nosotros, y es algo increíble estar en presencia. Me di un abrazo con Adrián, me di un abrazo con Alberto, con Corina, nos dimos un abrazo con todos los que estamos acá, y este libro se gestó hace algún tiempo y atravesó la pandemia. Y es algo que lo quiero poner en valor, porque todos hemos atravesado la pandemia con nuestras cuestiones, y las obras, los artistas perduran, se van, salen de los condicionamientos que a veces se tienen. Todos tuvimos graves condicionamientos. Por eso creo que este es un día para celebrar muchas cosas. Entre otras cosas es que el teatro, a través de las dramaturgias territoriales argentinas que aquí nos representan, está más vivo que nunca, y eso se los quiero agradecer.
porque están acá, porque representan a muchos. Tengo el WhatsApp lleno de mensajes de todos los que hoy no pudieron venir, pero me mandó Nadia Grandón de La Pampa, me mandaron de Mendoza, de Lupo, de Formosa. Todos sabían que hoy estamos ahora presentando y todos saben que estamos también por las redes y que esto va a llegar, así que están a la expectativa de lo que estamos haciendo acá. Acá, que es un lugar también que atravesó y que estamos en un lugar increíble, que es esta gesta que realiza Argentores en este nuevo espacio que se llama precisamente Encuentro. No es cualquier nombre Encuentro. Encuentro también nos dice dónde estamos. Así que quisiera recalcar estas cuestiones porque todos aquí hemos recorrido un largo camino de trabajo. Y nosotros como Contexto Tipea, nosotros tres somos quizás las caras visibles, María Paula, Alejandro y yo, pero hay mucha gente que nos ayuda, que nos apoya, desde nuestra familia, nuestros amigos, y que, como siempre decimos, creemos en el trabajo independiente y autogestivo. Nos interesa mucho la autogestión y la construcción de redes, la construcción de tejidos, y nada más fuerte que hacer un tejido federal en un país tan grande como el nuestro. Y que esto ocurra a través de un libro. No sé si hay muchos casos de libros tan federales y tan bonitos. Además yo lo quiero porque es bonito por dentro y por fuera. Así que tenemos que agradecer mucho a los que participaron del concurso, a los que quedaron en el concurso, a Argentores, a los jurados, que ya mencionó Alejandro, a Adriana, a Sacha, pero a todos los que participaron con ánimos de potenciar esto y que siguen potenciando, porque este libro está en todos los autores tienen este libro, llegaron a todas las provincias, pero también este libro está en Brasil, en Paraguay, en todos los países limítrofes que hemos podido. Este libro se encuentra allá y es interesante. Y como forma parte, ya termino de hablar, forma parte del 6º Congreso, como dijo Ale, de Teatro Contexto Tipea, que también tenemos por particularidad construir una vez por año un tejido que permanece. Eso siempre nos interesó con Alejandro y con María Paula, desde el momento que pensamos el Congreso, que los congresos no sean un acontecimiento en el momento y después se pierda, sino que en el Congreso quedan relaciones, y que, por ejemplo, una obra de Alberto o de Corina o de Adrián se puede hacer en Brasil. Acá tenemos gente de Brasil, de Goiânia o de São Paulo. Se puede hacer en Brasil, se puede hacer en Colombia, se puede hacer en cualquier parte de Latinoamérica, como se hacen las obras, o alguna obra de Brasil aquí. Por lo tanto, me parece que ahora vamos a hablar de las obras, del proyecto de cada uno de ustedes, porque lo que más nos interesa es eso, pero, insisto, creo que tenemos que recalcar la celebración de estar juntos y de proyectar. Lo que significa estar juntos es proyectar. Somos un nosotros que construye proyectos. Así que les vuelvo a agradecer y ahora sí vamos a hablar con ustedes. Gracias. Pase 2 horas, si no. Usamos ese. Bueno. Sí, lo vamos a seguir. Lo apaga. Muy bien. A ver. Está apagado. Hola. Sí. De la línea. Sí, está ahí como la zona conflictiva. Bueno. Y si no, a vos. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Lo dicho por Gabriel, bueno,
lo vivo de igual manera. Ese hermoso libro significó... A ver... pero por la grabación, sí. Bien. ¿Puede ser? Probamos. Bueno, significó para mí mucho porque me impactan los procesos no planificados. Más allá que uno en arte hay una zona de la construcción artística que tiene mucho que ver con la organización, quizás siguiendo aquella frase del Calígula de Camus, cuando el mismo Calígula dice: hasta en el arte hace falta organización. Es cierto que eso está, pero lo que a mí me fascina es aquello que no está, lo no planificado. Entonces, cuando un libro no virtual, sino tangible, papel, y tapa, y contratapa, y colores, tangible, lo tengo en la mano y hay una obra mía puesta allí que no estaba en absoluto pensada para estar alguna vez en un libro, porque nace como un accidente, realmente como un accidente, bello, pero accidente al fin. Uno de los grupos de las chicas y chicos que en mi escuela de entrenamiento no querían ese año hacer el cierre de año con muestras individuales, de 2 o de 3. Y generaron una especie de asociación clandestina 9 y me propusieron que escribiese para ellos una obra única. Y yo dije, no, porque trataba de pensar lo que era organizar el encuentro y los horarios de 9 personas al mismo tiempo en un tiempo muy acotado. Insistieron tanto que me convencieron absolutamente, decir, bueno, no tenía alternativas y no podía decir no. Entonces me puse a escribir y confié también en que yo decía, pero ¿qué? Que vincule a 9 entre creo que 6 mujeres y 6 chicos, cómo los podía vincular, y al mismo tiempo, considerando que tenían en ese momento la condición de alumnas y alumnos, debía obrar de un modo democrático, de tal manera que el protagonismo estuviese representado en cada uno y cada una de esas actrices y actores en proceso. Entonces tenía que buscar como un equilibrio y al mismo tiempo satisfacer eso, pero generar una ecuación capaz de satisfacerme a mí, en que a mí me cuesta mucho correrme de mis propias trincheras. Es decir, mi teatro es ideológico. Y bueno, busqué algunos materiales en mí y el resto me enfrenté a la pantalla en blanco y comencé a escribir. Y por otra parte yo dije, bueno, la forma de liberarme es que se desprenda de la realidad, que me corra y deje correr. Y así surgió, antes que la primera línea de texto, surgió la primera palabra que dio nombre a la obra, distopía. Distopía, lo primero. Ya eso planteó una condición de destrucción, una condición de algo que fue y estuvo ordenado y que se desordenó, que se volvió caótico. Ya dije, bueno, está bien, voy a trabajar por esto. Y por alguna razón me interesa mucho el universo chino políticamente hablando y de lo que significa en el mundo el crecimiento y la presencia del poder chino como un futuro probable punta de flecha de la evolución económica y una nueva forma imperial, ¿no? Caminos separados de lo teatral, pero en algún momento se fusionó lo chino con distopía. Y como al mismo tiempo tenía que buscarle un camino, una silueta que tuviese de alguna manera pasar de algún modo por el humor,
Dije, voy a hacer un contrapunto entre algo que representa la imagen de lo que fue organizado y hoy es caos, y algo organizadito, como un chop suey. Así de simple. Esa fue la fusión. Y surgió todo esto sin saber de qué iba la cosa, Y surgió Distopía Chop Suey. Y eso fue lo que a mí me empujó a comenzar a escribir. Me transportó, no lo voy a spoilear, pero me transportó, lógicamente, a una Argentina futura, ojalá que fuese muy lejana, ojalá, en la que una catástrofe de cierta naturaleza, no natural precisamente, genera una gran destrucción y los únicos en condiciones en el mundo de tratar de morigerar los daños, así como los chinos se presentan cuando hay represas y cuando hay grandes construcciones y se ofrecen porque tienen con qué, en esta catástrofe argentina se presentan y hacen una propuesta de solución al conflicto y al problema. Pero a poco andar comienzan a hablar de la ex Argentina y se empieza a transformar mucho el mundo y los pocos que quedaron, los pocos argentinas y argentinos que sobrevivieron, empezaron a notar que se generaba una gran mordaza y los humanos buscamos siempre algún camino por el cual hacerle un chiste o encontrar una fuga a las mordazas. Y el camino es el desenfreno y las pasiones y lo clandestino. Entonces, este grupo de personas se reunía clandestinamente, escapándose del control de los argentinos, como ellos comienzan a llamarlo, para vivir intensamente sus historias pasionales. Y por un rato, por una noche de jueves, porque las reuniones eran los jueves, recuperar la humanidad que estaban perdiendo en este desenfreno de pasiones, de sexo, de amores, de desamores, en ese universo muy visceral y orgánico. Y algunos de ellos recordaban con cierta nostalgia algún recuerdo lejano de lo que fue la Argentina cuando no era ex-Argentina, y alguno llegó a quejarse, no molestarle nada de lo que lo rodeaba, solamente que todas, a lo largo y ancho del país, de sur a norte y de este a oeste, hayan sustituido todas las imágenes del general San Martín por el gato haciendo esto. Pipu, pipu. De algún modo, la metáfora buscaba una reducción tan fuerte de la concepción del mundo que a alguien lo único que quedaba lastimado porque el símbolo patrio estaba sustituido por ese gato. Y no quiero avanzar más porque, bueno, si no estaríamos diciendo cómo se resuelve o no el asunto. Bueno, pero todo esto estaba compactado en 12 páginas, porque al mismo tiempo era una presentación que no podía exceder los 15 minutos como mucho. Y así fue, y se estrenó, y se hicieron funciones, ellos contentos, yo, bueno, dije, si veo gente contenta me pongo contento, me gustó lo que hicimos, y eso, se apagaron las luces, todo quedó en silencio, y dije, pero yo no me puedo quedar con esta distopía Chop Suey. Y allí comenzó la construcción del texto, que llevó algunos meses más, y que fue el que después entró en concurso. Es decir, se apagaron las luces y me abrió algo que no estaba en mis planes, porque de verdad escribir una obra, ese boceto, esas 12 paginitas iniciales, me llevaron a esa construcción. Y esa construcción me llevó a Contexto Tipea, a este libro y a este instante. Sí, prende el... En verde. Ahí. Está en verde. Ah, bueno. Ahí está.
sé que lo va a tener. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, estoy muy contenta de estar acá, sí, de haber llegado, de haber coordinado también involuntariamente, ¿no? Porque yo pensaba venir al norte, como le decimos allá, sí, todo de Río Gallegos para arriba, todo es el norte. Para nosotros es el sur. De Río Gallegos para arriba, entonces venía al norte en esta fecha, bueno, ahí justo coincidió con la presentación del libro y pude organizar quedarme un día más para estar, así que bueno. Yo la otra vez resolví cómo fue que a mí me invitaron a participar, a presentar propuestas de obras en el libro, pues yo no sé, alguien me escribió y me dijo, sé que vos escribís y que tenés obras y nos mandás así a un jurado evalúa a ver si puede ser la posibilidad de participar en el libro. Entonces, yo no sé cómo llegó la invitación, o sea, no tenía idea. Y la otra vez en Río Grande, en un ciclo que organizamos, dimos unos conversatorios de autora de Guerra del Fuego, y entonces ahí una de las chicas me dijo, sí, a mí me dijeron y no me animé a presentar. Yo digo, bueno, a mí cuando me mandaron el mail tampoco, y lo tuve al mail ahí pensando una semana hasta que yo dije, bueno, no, ya está. Y así fui haciendo a partir de eso un montón de cosas que dije, no, ya está, y el no, ya está, y bueno, y fueron saliendo un montón de propuestas. A veces uno no se anima, ¿no?, a esto de presentar, ni siquiera de presentarse cuando en realidad no hay pérdida, digamos, ¿no?, en la presentación. Es como uno reafirmarse en que por ahí está bien lo que está haciendo, qué sé yo, no sé. Eso es lo que yo me creo, digamos. Entonces había presentado 2 propuestas y quedó esta, que la obra se llama El Camino del Agua, que recién hoy se enteran ahí los que organizan que el otro autor de la obra, que es Kimay Saint-Denis, porque es de coautoría, es mi hijo mayor. Y que en ese momento él estaba estudiando en La Plata, y les decía yo como forma graciosa, ¿qué hace una madre para que vuelva? Yo, bueno, vení, escribimos una obra y contarle que venga, ¿no? Y estar unos días. Sí, él escribía, pero es más de poesía, sí, él se denomina como poeta. Y digo, bueno, ya que escribís, ¿viste? ¿Por qué no venís 3 semanas? Y bueno, y así vino 3 semanas y estuvimos todas las tardes escribiendo, que fue para mí un placer, digamos, porque era mi hijo, obviamente, y yo quería estar con él. Y lo más interesante de haber escrito la obra es que cuando terminamos él dice, bueno, hagamos una evaluación del proceso. Y yo, así reprofesional. Y entonces yo, bueno, ¿cómo te sentiste? Dice, no, re bien, porque dice, no discutimos ni peleamos, todo lo que yo iba proponiendo vos decías que sí. Digo, es que estaba de acuerdo, de verdad estaba de acuerdo en lo que iba saliendo, ¿no? Después estuvimos un montón o sea, unos meses más reacomodando el texto, sí, buscando así como otras cosas. Pero antes de esto, de que pasara esta instancia, yo había estado como 6 meses en un proyecto que no funcionó. Vieron que uno aprende, cuando se equivoca aprende mucho. Yo quería hacer una obra que tuviera como el hilo central el agua, ¿sí? Nos pasaba en la ciudad que cada vez que nos íbamos a bañar no había agua. Entonces, y eso fue como 1 año, 2 años, o sea, ya estábamos todos re podridos en la ciudad, que cada vez que nos íbamos a bañar, a la noche, como a las 11, ya se cortaba el agua, hasta el otro día, a las 6, 7 de la mañana. Entonces, era un tema de conversación a diario, ¿no?, el tema del agua. Y también quería hacer una obra que no se le echara la culpa. Nosotros sabíamos de quién era la culpa, ¿no? De que o sea, no invertían en algo que tenían que invertir para la población, como pasa por ahí en muchos lugares de la Patagonia, que crece muy rápidamente la población y no se había actualizado este sistema, digamos, para que tuviéramos cómodamente agua. Y yo decía, no, quiero tratar el tema del agua, pero desde otro lugar, sin echar culpas, sin como esto, sin echar culpas, era como algo así. Y sí sabíamos que queríamos una obra para que se realizara con títeres y que fuera para público infantil o familiar, digamos, ¿sí? Para niños o la familia, y la familia, ¿sí? O sea, esas cosas teníamos en
claro. Y de la obra anterior que habíamos empezado como a crear y qué sé yo, lo único que nos había quedado era una canilla. Yo tenía la imagen de la canilla y con esa imagen de la canilla fue que surgió toda esta escritura y lo hicimos diferente, o sea, escribimos bien todo. Tuvimos a alguien de títeres que nos fue asesorando, le mandábamos el texto, nos hacía observaciones y así fue como fuimos construyendo. Y después recién empezamos con el proceso de construcción de los títeres y, bueno, y de la obra en sí. Que por otra parte, la obra nosotros la estrenamos en el 2017 y en agosto, septiembre, no me acuerdo bien, sí, en agosto del 2017, y ese año, hasta noviembre, habíamos hecho 30 funciones, que para allá, digamos, es un montón, digamos, porque las obras se hacen 6 funciones y ya es como que para la ciudad es un montón. Y bueno, y seguimos haciendo la obra, la seguimos haciendo. Ahora, en una semana nos vamos a un festival en Comodoro Rivadavia, así que la seguimos haciendo y fuimos de gira en toda la Patagonia, o sea, seguimos haciendo. En la pandemia teníamos el video, se dio virtual en algunos lugares, así que siguió circulando la obra. Y ahora, la semana pasada, se presentó el video en la escuela de la Antártida, de la base Marambio. Se presentó el video de la obra que para nosotros, o sea, sí que hubiésemos gustado ir, ¿no? Obviamente, a hacer la función allá, pero ya del hecho de que se presentara para los niños del colegio, sí, fue como muy importante, no sé, para el corazón, digamos, fue importante, ¿no? ¿Qué más decir de la obra? Que tuvo su recorrido. Y había algo también que pasaba que con las obras de títeres, yo que me empecé a conectar, hago teatro más que títeres, ¿sí? O sea, en general. Pasa que yo hablaba con los titiriteros y los titiriteros tienen las obras 15 años, 20 años hacen las obras, o sea, como una temporada larga. En cambio, las obras de teatro, como te decía, es como que caduca brevemente, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hacen? Porque yo voy a hacer una obra y la voy a tener, no sé, 3 años voy a tener la obra. Así como cuando veo, esta va a ser la obra. Bueno, pero ya este año y después la 6ª temporada, así que superó la expectativa de eso. Claro, y tenían razón, o sea, sí, hay que hacer títeres, ¿sí? Tenían razón totalmente, claro, porque los chicos crecen y después hay otros chicos. ¿Sí? En cambio los adultos, o sea, de 15 años ya vieron la obra, no van de vuelta, ¿no? A no ser que no tenga un fan, pero si no... Y acá hubo chicos que la vieron a los 2 años la obra, a los 3 años, a los 4, así como... Y para ellos vieron que aparte a los chicos les gusta la repetición. Entonces pueden ver la obra y divertirse varias veces, ¿no? Más allá de que crezcan. Y en cambio con adultos no pasa eso, así que bueno... Eso fue algo también que benefició bastante, digamos, para impulsar que todos se inscriban a una obra, digamos, que funciona. Claro, con una obra para chicos que, sí, uno económicamente puede recaudar mucho más que con las obras para adultos, tiene como otro mercado muy interesante, muy interesante. Después, bueno, a ver... No sé, bueno, Quimei ahora justo están en Río Grande estos días, así que le hubiese gustado mucho venir. Por supuesto que no pudo venir porque fue allá por una situación familiar. Y bueno, y yo quiero agradecer que también estoy acá gracias a la diputada Rosana Bertone, sí, que me auspició con el pasaje, así que quiero dejar las gracias de la buena voluntad. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer estas posibilidades de encontrarnos no solamente en escritura, sino también en lo real, en los cuerpos. Muy agradecido de eso. El texto que está acá en este libro se llama La helada. Es un texto que tiene como un proceso bastante extraño, ¿no? Dentro de mis propios haceres, ¿no? con la escritura. Yo generalmente
voy escribiendo los textos en función de un grupo de actores y hay como dos instancias, ¿no? Primero hay como una matriz textual que no es precisamente teatral, ¿no? Es una cosa bastante amorfa, y a medida que empiezo a trabajar con los actores se va definiendo esos textos. En algunos casos incluso hay como 2, 3, 4, 5 versiones y la última versión nunca está escrita, porque es la de los propios actores. Entonces son como procesos muy caóticos, ¿no? Los que yo realizo en torno a las escrituras teatrales. El caso puntual de La Helada tiene un origen, cuando pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo digamos, articular esto de los procesos? Son muy difíciles, ¿no? Digamos, hablar de los procesos de creación de obra, porque hay muchas cosas que están muy inconscientes, ¿no? Pero sí yo logro detectar como el germen de La Helada en un trabajo de un laboratorio que hice hace unos años con Lisandro Rodríguez, donde yo hacía una lección de geografía al equipo de trabajo. Entonces les entregaba mapas y le decían marque La Pampa, marque Jujuy, y la mayoría en ese laboratorio eran porteños y no podían marcar, digamos, más allá de Buenos Aires, Córdoba, y a Mendoza incluso le dudaban. Entonces ahí fue como muy interesante, ¿no? Digamos, esta cuestión de luchas territoriales, ¿no? En el trabajo. Esa escenita, ¿no? Quedó ahí como latiendo, y posteriormente logro unir esa escena con algo que con el tiempo que uno viene trabajando y después viendo, ¿no? Tratando de reflexionar, pensar un poquito qué es lo que fue haciendo, me di cuenta que en todos los trabajos que yo había hecho hay cosas que se rompen, ¿no? Hay, digo, una primera obra que hice y que digamos, circuló mucho, que se llama La Noche del Cabrito, que rompían copas, y así, ¿no? Y acá lo que apareció con esta idea de objetos que se van rompiendo, surgió justamente de esta cuestión de, en ese laboratorio yo dije un momento, si ustedes imaginan, si yo digo la palabra Catamarca, ¿ustedes qué se imaginan? Entonces, las dos imágenes que aparecían eran de vasijas de barro y cactus. Entonces, puse a jugar esa idea de lo que se va rompiendo, ¿no? Entonces, hay como una identidad adjudicada de los centros de poder, ¿no? Donde a las periferias nos adjudican identidades, ¿sí? Entonces, digo, con algunas obras, un compañero con el que trabajamos, con algunas obras con las que hemos salido, digamos, en otros lugares, decían, pero esta obra no es de Catamarca. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué tiene que tener para que una obra sea de Catamarca? Tengo que sacar la caja y ponerme a cantar, o poner La Virgen del Valle. Entonces, como esta idea de la adjudicación de identidades, a mí es un tema que empezó a aparecer en las obras sin que haya un proyecto político de trabajar sobre esta cuestión de las identidades, ¿no? Fue como emergiendo. Esto decía, ¿no? Como que en el paso del tiempo uno se da cuenta de que hay unos componentes políticos que salen desde otro lugar y no precisamente de un proyecto intelectual, ¿no? Salen como desde un lugar más desde el cuerpo y de habitar territorios. Entonces ahí se fue uniendo, porque lo que se empieza a hacer en esa cosa es que se rompen vasijas de barro, ¿no? Con una tarantela electrónica y poniendo cactus, digamos, como de escenografía pop. Entonces, eso fue como los elementos a partir de los cuales se fue tramando esto, ¿no? Básicamente, el texto tiene que ver con una indagación sobre el lenguaje, ¿no? Sobre cómo ese lenguaje va definiendo territorialidades, cómo va definiendo los lugares de las construcciones de las identidades. Y lo que me parece que hay en ese texto tiene que ver con pensar esa dimensión de lo político, ¿no? La dimensión del lenguaje, de las subjetividades, pero desde cierta intimidad,
¿no? Hay una cuestión que a mí me atrae mucho de cómo pensar esta cuestión de esos proyectos políticos, ideológicos, ¿no? que están fuertemente fundados en una razón moderna, pensaba también desde el lugar de la intimidad, ¿no? Por eso el texto es el diálogo, ¿no? Entre dos personajes, Tony y Tejana, que dialogan, pero en realidad son dos monólogos, y ella va como transitando, ¿no? De estas líneas que yo voy diciendo, y el otro personaje cita, ¿no? Cita. Entonces hay, creo que son 3 las citas. Es un texto del Facundo, el de Sarmiento, ¿no? Cuando dice: el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión, el desierto la rodea por todas partes. El desierto somos la periferia, ¿no? El lugar a donde estamos los bárbaros. El otro texto es un texto de Thomas Bernhard, ¿no? Que justamente está tomado de una novela de Bernhard que se llama justamente La helada, ¿no? Donde él la somete a la mujer a un procedimiento de hacerla escuchar todos los días la misma música. Está haciendo una investigación sobre el sonido y qué pasa con la música, ¿no? en la mente de una persona. Entonces, en esa novela, él todos los días le hace escuchar a la mujer la misma música. Y hay un tercer texto que yo no me estoy acordando, pero bueno. Y entonces como la idea era dialogar entre esa construcción y lo que han dicho los otros en relación con eso, ¿no? Básicamente, como ese es el lugar con el cual se tramó el texto, ¿no? Y también pensaba la otra cuestión. El texto, en la versión original, creo que tiene 40 páginas. ¿Por qué? Porque está trabajado sobre, hay textos donde es una sola palabra la línea, o la palabra está deformada y se tira hacia abajo, ¿no? Y esa misma palabra como que se desborda y necesita una nueva página, como que pensaba justamente esta cuestión de las identidades terminan desbordando la página, ¿no? No alcanza la página, ¿no? Para aprender identidades. Entonces, eso. Y pensaba cómo también tuve que acomodar el texto para que entre, digamos, en la cuestión de editorial, ¿no? Entonces, cómo, digamos, se van tramando, ¿no? Hay como una lucha constante en la construcción de las textualidades, ¿no? Esto es como más o menos la idea y el proceso en el que se estuvo trabajando. La obra la dirigí después yo también y me metí con ese personaje que lee textos, y está actuada por María Pesac, una actriz, de esas actrices que son tremendas, y ella hizo como mucho aporte al trabajo, ¿no? Hizo como mucho aporte al trabajo, entendiendo también, siempre yo digo como que, por lo menos lo que yo escribo, cuando aparece mi nombre ahí es casi una formalidad, ¿no? Porque siempre hay, digamos, un trabajo con los actores. Yo trabajo mucho a partir de los actores y las actrices, ¿no? No puedo concebir mi escritura sino a partir de ellos o con ellos. Por eso después me cuesta tanto acomodar los textos, digamos, a la cuestión del género literario, ¿no? Por ahí quedan como más ásperas, como más brutales, ¿no? Si uno lee solamente el texto. Bueno, eso. Tenemos, bueno, primero es increíble asistir a la cocina de cada uno de sus trabajos y con la vehemencia, ¿no? Porque acá hay vehemencia, ¿no? Y es interesante eso, me quedé pensando mucho. Y tenemos videos de muchos de los otros autores y autoras que están
incorporados en el libro, pero también Contexto tiene como una tradición en los congresos y en los encuentros que hace de aprovechar a los autores y las autoras, ¿no? Y preguntarles, ¿no? Algunas cosas que si tienen ganas de preguntar, algo que a mí me quedaron un montón de ganas de preguntarles por conceptos que plantearon, o por sus vidas mismas en el teatro y en la escritura, ¿no? No sé, ¿alguien tiene ganas de preguntar algo? ¿Alguien quiere decirles algo, preguntarle algo a los chicos? ¿Tienen ganas? ¿Se animan o me animo yo primero? ¿Sí? ¿Tengo que romper el hilo yo? Bueno, voy a romper el hilo, pero para jugar un poco con el congreso, ¿no? Este sexto congreso, nosotros cada vez que hacemos un congreso nos rompemos la cabeza en el grupo para ver cuál es el leitmotiv, cuál es lo que va a encauzar para luego convocar a concurso y ver las propuestas que vienen, ¿no? Y esta vez nos planteamos un juego que se llama Poéticas Transindisciplinarias. Y me gustaría que, si los agarro de sorpresa, no está preparado, ¿no es cierto? Pero me interesaría, porque los veo duchos, si podemos pensar en ese concepto desde lo que ustedes hacen. Vos recién, Alberto, decías, me gusta trabajar con los actores y me corro del género específico, y lo transindisciplinario tiene que ver un poco de esto de el atravesamiento, ¿no? Podemos sacarle lo in si querés, pero lo transdisciplinario que tiene lo teatral, in para generar una provocación, ¿no? De la indisciplina, porque en realidad lo que hacemos no son disciplinas, son indisciplinas. No sé, consideramos a los teatreros como alguien que juega a provocar indisciplinas. ¿Podemos pensar algo de esto en relación a sus actividades poéticas teatrales? ¿Cómo los atraviesa lo trans? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Sí. ¿Tiro ahí? A ver, vamos a intentar pensar algo. Dale. Sí, digo, tiene que ver un poco con esto que yo estaba planteando, ¿no? Yo lo asocio mucho con el tema de las identidades, ¿no? Como es imposible quedarse como en lugares fijos, ¿no? Sobre todo en los procesos creativos. Y en ese sentido, sí, digamos, creo que, o por lo menos en el trabajo que yo hago con el equipo con el que trabajo, tiene que ver con esos cruces, ¿no? Con esos cruces. Y sobre todo creo que, o pensaba, ¿no? Esta cuestión de lo indisciplinado, no es solamente una construcción política, ideológica, de decir, che, esto no me está interesando, entonces te hago la pirueta y te tiro un escupitajo, ¿no? Sino tiene que ver con otro lugar que a mí me parece mucho más interesante, es como encontrar el lugar, digamos, donde si yo toco ese ladrillo se destruye esa construcción, ¿no? Como esto que decía Derrida, ¿no? De la deconstrucción, que me parece mucho más interesante, digamos, que la provocación, digamos, por la provocación misma y parecer, digamos, como indisciplinado. Y en ese sentido sí me parece que hay este juego de cruce. ¿Y dónde pienso que está lo indisciplinado, por lo menos desde lo que nosotros hacemos? En que trabajamos con el desecho, con el resto, lo que el otro no aceptaría, lo que el centro no le gustaría, lo tomamos y hacemos algo, ¿no? Entonces trabajamos mucho con lo que está al margen, ¿no? Con la basura, con lo sucio, pero puesto, digamos, en algo, decías vos, ¿no? Pero puesto en cierta estructura más limpita, ¿no? Digo, como generar también la contradicción en el propio laburo que uno hace, ¿no? Como, digo, es por donde estamos. Pero vuelvo a insistir, no es algo que haya habido un proyecto sobre eso, ¿no? Digamos, eso fue decantando solo en el hacer.
pensando, no sé qué. Te escuchaba con mucha atención y fíjate vos, decís de los actores, ¿no? El aporte que hacen las actrices, y sí, realmente es fundamental, porque cuando a la hora del ensayo están esos 3 cuerpos, 4 cuerpos, 9 cuerpos, están llenos de sus historias, uno no tiene todo eso contenido en sí, ni en lo que pensó, craneó, no. Pero en esos que están y esas que están, sí. Entonces, en tu caso, veo que la propuesta es el trabajo que viene del actor. Nosotros en los ensayos trabajamos mucho así. Cuando surge la propuesta, me tiran la pelota a mí para que le dé una silueta a los asuntos que habían empezado a aparecer. Así que les llega ese primer texto de 12 páginas. Y eso a primer golpe de vista parecía como un corset, una mordaza, porque era el texto. Pero ¿qué pasa? Cada uno, a lo que le tocó, cuando empezaron a repartirse, porque no estaban distribuidos, lean y atribúyanse. Y empezaron a identificarse, algunos un poquito se pelearon, negociaron y se intercambiaron. Cada uno comenzó a ponerle el sello a ese personaje que no tenía en muchos casos nada que ver con lo que había imaginado que podía ser. Entonces la organicidad y la visceralidad de, en ese momento, mis entrenadas y entrenados fue lo que le dio vida y carnadura a esos personajes que habían surgido en mi cabeza. A ver, el circuito fue desde ellos, algunas pautas, algunas señales, pasó por mi escritura y volvió a ellos. Y lo que ellos me devuelven es algo que de sus propias historias. Y en 2 etapas extremadamente diferentes. El primer grupo, que estrena la obra, lo hace sobre finales del 18, sin pandemia, y todo era cuerpo y toque y mano y mano y mano, y apriete y distanciamiento y violencia, y después tranquilidad y pasión y amor, y después mano y cuerpo. Así se estrenó la obra. Cuando nosotros reestrenamos con otro grupo, que al ver esa obra quiso también hacerla, estábamos con todas las restricciones de la pandemia, recién reaparecía el teatro. Y la condición de la sala era que había que mantener una distancia de 1,5 metros, cada butaca, 2 butacas entre personas, pero no se terminaba la platea. En el escenario de un teatro oficial. En el escenario no podían achicar la distancia más allá del 1,5 metros. Nos dijeron cuando cerramos el contrato. Hubo que dar vuelta. ¿Qué pasa si la obra estaba concebida para cuerpos que cuerpean? ¿Cómo hacemos? Entonces cambió el Dystopia Chop Suey de este libro, es el que de algún modo se genera en el grupo que no podía tocarse, palparse, donde había una virtualidad. Y entonces empezaron a generar un mundo aludido, el mundo del detrás de la puerta. Entonces se dio vuelta tanto la obra, por eso la accidentalidad, eso que permanentemente nos sucede. Porque en la versión original sucedían la noche en que las cosas sucedían. Y en la de los cuerpos que no podían tocarse, ¿qué era? El desayuno. Todo ya había sucedido, de la puerta para allá. Hasta un asesinato, o no se sabe ese asesinato, pero en la pasión un sacerdote murió en pleno sexo. Y entonces les generó, porque los cuerpos no podían tocarse y sin embargo tenían que expresar esa intensidad, ese rato de intensidad de la puerta para allá, de lo que había sucedido, y el nuevo ahogo. Y bueno, entonces decimos, ¿pero cómo? Y cada uno, no sé qué cosa extraña, sigo sin explicarme, qué cosa pasó con cada una de esas chicas
y chicos que a los personajes le dieron una vuelta al punto que hubo unos intercambios entre ellos, empezaron a canjearse, porque había entre las chicas, había alguien muy religiosa, y dijo, yo quiero probarme puteando, rechazando lo religioso, pero religiosa mal, ¿eh? ¿Cómo? Sí, quiero verme, si esto es este mundo, si los personajes buscaron una clandestinidad para hacer lo que no pueden hacer en este mundo distópico, y adentro pueden hacerlo, yo al mismo tiempo, yo en mi vida, decía Chucky, el sobrenombre de la alumna, yo quiero quebrar con esto, a ver qué me pasa. Y se tomó la que reniega de lo religioso. Y, por otra parte, lo que hablábamos con vos, en arte también, aunque no lo creamos, hay gente defensora de la derecha. Y, por la pertenencia de clase de algunas alumnas, defensora de posicionamientos de derecha a la hora de la verdad, pero parecían discípulas del Che. Claro, porque es evidente que la clandestinidad que planteaba la obra, de algún modo, se comunicó al ensayo y se comunicó a la obra, como diciendo, de la puerta para afuera, seguramente a la hora de votar, voto Macri. Ahora acá soy zurda, a más no poder. Y entonces algo pasó, que en ese tire y afloje, lo cual a mí me mostró algo interesante, cuando uno quiebra, cuando uno fuerza aquello que no es lo habitual en uno, ¿cómo salen las tripas? ¿Cómo se rompe la racionalidad? Porque por alguna razón aquello que hacemos no siendo es lo que viene más de las tripas. Y acá esas cosas me dio, eso es lo que vos decís, Gaby, en la cocina. Quedé muy sorprendido porque que se intercambiaran y que se instalaran en lugares tan diferentes. Dije, acá lo visceral viene, si alguien está buscando esto, bueno, le viene de las tripas. Y fue muy interesante ver porque se produce algo. No voy a hacer esta... ¿Recuerdan que había un sistema muy viejo de identificación de criminales que era de acuerdo a la fisonomía? Lombroso, ¿no es cierto? Lombroso. Bueno, algunas porciones de ese prejuicio quedan. Entonces uno asocia ciertas fisonomías a ciertas pertenencias de pensamiento, de ética, ideológicas, y en algunos casos más o menos coincide. Hay más rulos en la izquierda que en la derecha, ¿no? Esto, perdón, no es que todo el tiempo estoy con lo político, pero me impregna. Y resulta que era muy interesante ver fisonomías de actrices que uno se da cuenta su pertenencia, más cierta desfiguración que había porque el poder chino había obligado a que tenían que tener una fisonomía bastante oriental, nuestros ex argentinos y argentinas. Pero el porte seguía siendo. Y ver ese personaje con un discurso y una intensidad corporal tan ajena a su propio cuerpo, creo que eso fue lo que le dio vida en esta segunda versión, donde había un contrapunto entre lo que estas personas eran en sí y lo que los personajes los llevaron a hacer en la escena. En aquella versión original era una franja etaria más joven, se tocaban, había una cosa de algún modo más directa con las pasiones, ¿no? Parecía que les cabía los deseos que manifestaban. Aunque fue interesante, pero el verdadero contrapunto y lo disruptivo, esa condición de transdisciplinaridad, creo que se dio en esta segunda época, inspirada en los materiales que están volcados en esta versión. Creo que, si entendí, por ahí pasó. Sí, vamos construyendo. Ya pensé. Por eso acordamos que yo hablara mucho. No,
desde el texto, está dado más desde la realización, desde la puesta en escena, ¿no? a esto que voy a decir. Pero sí, sí tuvimos en cuenta, porque hay cosas que, como decimos, uno tiene la intención o yo tenía intención, y otras que salen con la devolución del público, ¿no? Y que uno no se da cuenta que en el texto hay cosas. Y entonces por ahí en una de las funciones que hicimos, no hablé nunca de los personajes ni nada, ¿no? Pero bueno, hay un personaje que se llama Violeta. Y entonces dijeron, ¿cómo dijeron? Violeta es revolucionaria. Yo, ¿cuándo? Violeta revolucionaria. O sea, sí, porque en la ventanita de la escenografía eran unos departamentos como hay allá del IPB, del Instituto Provincial de la Vivienda. Bueno, como que mi idea era tipo las casas de ella, ¿no? Entonces, en las ventanitas había cortinitas y una era violeta, una era verde y la otra naranja. Pero nosotros hicimos antes de los pañuelos verdes, los pañuelos violeta, dice, no, claro, es revolucionaria. Dijimos, wow, nunca lo pensamos, o sea, sí. Y después otras personas que vieron la obra dijeron, qué bueno, porque trabajan valores. Y en realidad nunca tuvimos la intención de trabajar valores. Cuando nos dicen, nos devuelven, nosotros analizamos la obra y claro, sí, se trabaja la amistad, la solidaridad, no sé, el pedir disculpas cuando alguien se equivoca, el que lo perdonen también. O sea, pero no tuvimos la intención de trabajar, vamos a poner esto en la obra, sino que es algo que va devolviendo y que después uno, cuando te devuelven, uno encuentra que sí, que está eso. Y yo decía, ¿cómo salió eso de la obra? O sea, ¿de dónde? O sea, sí, salió de la ideología, digamos, ¿no? Que uno tiene hablando de ideologías que brotan los textos, ¿no? La ideología que uno tiene, por más que no tenga la intención, ahí brotan. Y sí, y otros hablaban de los vecinos, entonces decían la comunidad, la vecindad, ¿no? El todos reunidos porque hay una problemática, cómo se soluciona esa problemática, como les había dicho, era el tema de el agua, ¿no? Y como uno de los personajes sí se pone la camiseta para decir yo voy a resolver esto, ¿no? Esta situación. Y a ver, entonces ya hablé de los valores, de lo que piensa la gente, de esto de la no intención, digamos, de la no intención. Y después otra de las cosas que pasaba en esto de cómo uno toma la niñez, ¿no? El concepto de niñez que uno tiene, y en relación a las obras, sí, hay como en general muchas, a mí me dicen, no es una obra de títeres, es una obra de teatro que yo hago con títeres, ¿sí? No es una obra de títeres. Porque las obras de títeres son, y hay una gran discusión con mi amiga Virginia, porque me dice, no existe una obra de títeres, es una obra de teatro que la haces con títeres, pero se podría hacer con teatro, con actores, tranquilamente, ¿no? Y las obras de títeres tienen como una característica, sobre todo las tradicionales, las obras de títeres tradicionales, y no es una obra de títeres tradicional donde están las corridas y donde está el personaje malo y que el otro, todo eso no está, digamos, sí, o sea, de lo tradicional de las obras de títeres. Y por cierto, hay como... Perdón, sí. ¿de teatrillo o...? Es de títeres de guante, pero no están los juegos tradicionales de títeres, ¿sí? Ni los discursos tradicionales de títeres, ¿sí? Y por cierto, lo que estaba diciendo era que como que hay que cambiar muchas obras de títeres para los nuevos conceptos de niñeces que hay, ¿sí? De cómo consideramos a los niños, de qué pretendemos, ¿sí? Lo que pasa con la niñez. Sí, porque hubo mucho cambio, ¿sí? Y como decía esto, hay compañeros de títeres que vienen haciendo obras hace 15, 20 años con otra, ¿sí? Forma de mirar a la niñez, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, digamos, uno se sigue formando, como dije, la obra yo la hice en el 2017, y hay cosas que yo dije, claro, esto no pensé. Por ejemplo, el tema de la cantidad de personajes masculinos o femeninos, ¿sí? Que hay, eso es otra de las cosas que yo iba, claro, ¿por qué hice tantos personajes masculinos? Y yo todo el tiempo estoy haciendo cosas en relación a trabajar lo femenino.
¿no? O sea, como que tenemos inculcado cosas que también uno tiene que ir trabajando, y tranquilamente podría haber sido distinto, ¿sí? Y se podría cambiar, bueno, no sé qué otras cosas hay en relación a eso, al repensar, digamos, lo que está escrito, ¿sí? Al repensarse uno, ¿sí? En eso escrito, y cómo es la mirada de los otros, ¿sí? En relación a eso, ¿sí? La devolución que les van haciendo a medida que uno va haciendo funciones. Y bueno, y lo que me había faltado, como que no lo nombré en ningún momento, es que tengo una sala que se llama Tierra de Teatro, que tiene 13 años, y que en su momento la inauguramos junto a David, que está ahí, David Gudiño. Después él siguió trabajando con nosotros a la distancia, nos seguimos siempre conectados, y que el escribir fue parte de producir, digamos, en un espacio propio, y el de generar, ¿sí? Historias que de alguna manera tengan que ver con el lugar. ¿Sí? Yo cuando pensé la escenografía del lugar me pensé en el bosque de Lengas, y bueno, y en esto de la casa, sí, tipo monolog, como hay allá. Pero el escenógrafo le puso un árbol que es de, no sé, de La Pampa, qué sé yo, así que mató. Claro, y el ranchito que era de Don Rocco, bueno, le hizo como un ranchito de otro lado. Ahí hubo algo indisciplinario. Ahí estuvo, pero a todo el mundo le encanta la escenografía, así que... Pero sí, nosotros decíamos, bueno, algo, bueno, así que echan en mixtura. Bueno, no sé. Muy bueno. Bueno, ¿Preguntas? pregunta. ¿Hay preguntas en la sala? Yo quería decir una cosa, que a veces hay que enfatizar, contando lo que vos contás de tu espacio, de tu sala, se me viene a la cabeza qué importante es tenerlos nuevamente, ¿no? Y que ahora vamos a ver seguramente el video, porque hacer teatro en distintos lugares, en la diversidad, como decías hace un rato, en la periferia, en todo eso, es tan maravilloso poder entender el teatro en Catamarca, en Tierra del Fuego, en Santa Fe, en Chaco, en Formosa, en Vicente López, de donde somos nosotros estamos acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en todos los lugares, en todos los territorios. Por eso es tan rico escucharlos, y yo tengo ganas, me los quiero llevar a mi casa, ¿no es cierto? Porque se aprende de los procesos de trabajo, los procesos creativos, que son procesos, más allá de que coincido con lo que decían por ahí, las identidades son siempre de construcción y de construcción, y no hay una cara identitaria de nada, pero es interesante también cómo se vincula eso con donde uno es, donde radica, donde trabaja, ¿no? Como explicabas recién tu mirada sobre la escenografía y la otra escenografía. Creo que es un aprendizaje increíble, ni hablar para todos los que vienen de otros países también, y pensarse también, estamos pensando en contexto en 27 territorios brasileños, más Territorio un poco más extenso, más población. Pero bueno, pero es interesante, y el intercambio que puede ser, porque conocer Santa Fe, conocer Tierra del Fuego, conocer Catamarca, conocer todos los territorios, implica también, alguna vez se habla de la desterritorialización que produce reterritorialización, ¿no? Es interesante esto de que nos desterritorializamos para producir una nueva perspectiva e inaugurar obra, inaugurar teatro, inaugurar praxis. Y eso la verdad que se agradece mucho. Quería agregar, pues, aquello que sucede, gracias, aquello que sucede
Por eso, lejos de lo que uno puede imaginar. Es habitual en teatro que cuando comienzan los ensayos, a poco tiempo, entre actrices y actores empiezan a llamarse, aún fuera del ensayo, por los nombres de los personajes. Es habitual. O te refieren, sí, Gertrudis, ¿la viste a Gertrudis? Sí, no, creo que está con Claudio. Y Hamlet, no, bien está estacionando, lo que fuera, poniéndole el candado a la bicicleta. Aquí los personajes eran numéricos, estaban tan deshumanizados y desnaturalizados que eran 49, 13, 27, 25, 33. ¿No? Se trataban así. Pero sucedió algo muy particular. No se terminó en esa impregnación del contenido de la obra que nos sucede a todos cuando ensayamos, sino que, como los ensayos fueron en plena pandemia y en las salas en las que íbamos a actuar no estaba habilitado para ensayos, nos íbamos distribuyendo en diferentes casas. Y en una de las casas, de un barrio particular, barrio sur, bastante tradicional, el barrio, pero parece con muchos alcahuetes y alcahuetas que querían cumplir al pie de la letra la ley de no reuniones en casas. Y entonces la dueña de casa donde ensayábamos nos decía: no entren todos juntos, vamos por secuencia, entran dos, al rato otros tres, porque nos están observando. Entramos a la casa y salíamos nunca en patota. Resulta que eso tenía al mismo tiempo mucho que ver con la opresión o la forma en que relataban en la obra. Es decir, de algún modo estábamos recreando con el tema de la pandemia una especie de catástrofe coyuntural, como fue la pandemia, lo que estaba sucediendo en la obra. Y no solo eso, sino que se empezó a linkear. La obra fue escrita 2 años antes de la pandemia e involucra a los chinos, involucra el encierro. Resulta que cuando nos toca ensayar con este segundo elenco, había un asunto que atribuíamos equivocadamente o no, un origen de chino, fue la generalización, cosa dudosa por otra parte, y el encierro. Pero resulta que la clandestinidad se daba en eso tan, hasta, yo diría, infantil o inocente o puro, un mundo tan tergiversado y patas para arriba como esta. Reunirse a ensayar es una de las pocas cosas puras que quedan. Teníamos que entrar de a uno, de a dos, por el peligro de que alguien llame al 911. Eso, quería comentarlo porque cómo se mezcló la realidad del contexto con lo que estábamos haciendo. Bueno, tenemos para compartir a algunos de los autores y autoras que no han podido venir, pero a lo largo del proceso del libro enviaron mensajes contando sobre quiénes eran, desde dónde estaban escribiendo, de qué iba su obra. Bueno, tenemos unos videitos para compartir. Bacaris, ganador del concurso Contexto Tipear 24 con mi obra de teatro Informe sin número sobre una eventualidad corriente, que representará a la provincia de Río Negro en la publicación. Estoy muy contento de recibir el premio y muy honrado. Les cuento un poco de mí. Yo soy filósofo y escritor. Como filósofo soy investigador adjunto del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Río Negro, y dirijo el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, dependiente de la universidad también. Soy el autor, como escritor, ¿no? Soy el autor de Robotomy, una novela cyberpunk ilustrada publicada en Australia. Yo viví mucho tiempo en Australia y empecé a escribir en inglés, después ahora volví a escribir en castellano. Gané en 2007 un premio de una colección de cuentos, un premio Juan Ojeda.
y publiqué la novela La Pasión de Descartes por la editorial Barrenhouse en el año 2019, que trata sobre el proyecto de Descartes de hacer una réplica artificial de su hija muerta. La obra de teatro galardonada es una mezcla de expresionismo, película de terror, existencialismo media rara, y espero que la disfruten y que la puedan leer. Así que eso, espero que disfruten la obra y que disfruten mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, Adriana Herrera ya lo hemos escuchado, no te ofendas, te vamos a... Pero, por supuesto. Vamos a omitir. Nos tenemos en vivo. A Corina también la hemos escuchado. Ya estábamos. Ahí va, acorde, vamos. Hola, soy Natalia Bullati. Resulté ganadora del concurso de dramaturgia que lanzó Contexto Tipea con una obra que escribí que se llama Algún día morimos, pero mientras tanto también, para la que me inspiré un poco en la basura que veía todos los días a montones cuando salía de mi casa y que me llevó a pensar que nosotros al morir algún día también seremos basura. Y bueno, me llevó a pensar a dónde irán a parar nuestros huesos. Y bueno, fue el resultado de 2 años de dedicarme por entero a la dramaturgia y de un proceso largo como actriz en Córdoba en procesos de creación colectiva y de dramaturgia conjunta. Bueno, empecé a escribir un poco en la soledad de mi casa y ese fue el resultado, así que estoy muy feliz. Hola, soy Ernesto Cusano, autor de La Resiliencia, cantante de los textiles, seleccionado por la provincia de San Luis. Bueno, estamos acá en el medio Arquitectura, en nuestro espacio, donde producimos arte y vida, que se basa ahí en 4 pilares fundamentales, que son la producción, la pedagogía, la investigación y la gestión cultural de artes escénicas en general. Por otro lado, la producción de huerta orgánica, manejo de la tierra, energías alternativas, desarrollo del bosque nativo, entre otras actividades. Con respecto a la resiliencia, fui convocado por el grupo Por el Deseo, que es un cuarto, para indagar sobre este gran fraude del sistema llamado justicia. Pudimos ahí reconstruir algunos aspectos que llevamos a escena, que me parecieron los más importantes. Y para eso utilizamos una figura retórica bastante denostada dentro de nuestro ambiente, que es la alegoría, un poco para demostrarnos quizás a nosotros mismos que los materiales en arte no son constantes, sino que son variables, y puestos en relación, en este caso con el teatro de objetos, puede generar efectos más que interesantes. Mandamos un abrazo grande y gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Badegorri, actriz y autora de Atenta Ida, obra de teatro seleccionada para representar a la provincia de La Rioja dentro del libro Contexto 24 de Dramaturgias Federales, editado por Contexto Tipea. Estoy muy contenta de compartir el libro con un montón de autoras y de autores del país. Les cuento un poco de la obra. Atenta Ida, dirigida por Daniel Mises dentro de La Zancada Teatro, grupo del cual formo parte hace unos años, surge a partir de una serie de investigaciones en torno a la actuación, a la dirección y a la dramaturgia, que fueron materializadas en 4 espectáculos unipersonales que hoy integran el colectivo escénico del grupo. En La Zancada creamos dramaturgias propias de los cuerpos que escriben en escena. En este caso, con Atenta Ida construí una constelación de hablantes para una actriz. Investigué desde la escritura el relato polifónico de la voz de una mujer. Hay momentos cómicos, intimistas, grotescos, musicales. Caracterizamos a nuestras producciones con ciertos rasgos expresionistas. En consonancia con el contexto actual, compusimos una experiencia sonora inspirada en el radioteatro, una ficción auditiva a partir de la cual
la continuidad de existencia de la obra puede seguir dándose dentro de estos rituales virtuales que hoy circulan en nuestra actividad. Por último, les comparto la sinopsis de la obra. Una mano Aida, mujer de todos y de nadie, caminante errante con su historia para llegar, entera o no, a su tumba. Rastros de antiguos dolores, canciones le devuelven la memoria. Relatos juiciosos de quienes solo hablan sobre cadáveres y callan cuando la carne todavía existe. Aparecen por los pasillos de su olvido distintas voces en siluetas, noticias sobre su muerte, su madre, la señora que cuidaba de ella, retazos de varones que intentaron amarla sin conseguirlo, deberes, demandas y saberes a la hora de ser. Una obra que cuenta la historia del desamor. Espero que disfruten de leer la obra en el libro Futuro. Hola a todos, todas, soy Alfredo Germiniani de Resistencia Chaco, autor de Ibris o La desmesura en la tragedia postraumática pop. Es una obra inspirada en tragedias de Esquilo, Eurípides y estrenada en el 2016. Esta obra mimetiza performance con dramaturgia de vanguardia y música harsh noise en vivo. Ibris cuenta en 4 escenarios simultáneos la onírica tragedia de Jasón, rey de Mankin, su esposa, la hermosa Medea, sus rencorosas hijas, las Isminas, Éride, la diosa de la discordia, y el atormentado poeta Alexandro, cuyas historias son sus pesadillas. Con Ibris obtuvimos en la fiesta provincial del teatro mejor obra performática, distinción a la dirección y mejor vestuario. Ahora, Contexto Tipea eligió el texto de la obra para representar a la provincia del Chaco y va a formar parte de un libro con obras de todo el país, así que estamos muy contentos. Hola, soy Martín Fro, autor de la obra Mesa Luna, seleccionada para representar a la ciudad de Buenos Aires en el volumen Contexto 24. Bueno, la obra, a pesar de representar a la ciudad de Buenos Aires y de haberse escrita ahí, podría suceder en cualquier lugar de la Argentina, menos en la capital, porque ocurre en un ambiente rural, en una típica estancia, de ese espacio un poco real y un poco ficticio, ficcional, mejor dicho, que es lo que los argentinos llamamos el campo, ¿no? Y bueno, es una obra muy breve, muy pocas páginas, relata los hechos de un tiempo muy breve, también las 2 o 3 noches que dura una luna llena, y valiéndose un poquito del mito popular del horizonte, intenta poner en tensión algunas relaciones de poder, ¿no? Como puede ser de padre-hijo, padre-león, mano-mujer, humano-animal, y en definitiva esa tensión también fundante un poco de la cultura occidental, que es el libre albedrío versus el destino trágico, ¿no? Serían un poquito los temas que intenté tocar en esta obra. Bueno, quiero agradecer al jurado y a toda la gente de Contexto y felicitarlos por esta iniciativa que me parece súper interesante y súper importante también para poner en circulación estas dramaturgias de todo el país. Así que ojalá que esto tenga larga vida y que bueno, sea un éxito en todos los sentidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Fermani y bueno, yo he ganado el concurso de escritores de obras de teatro en representación de la provincia de Mendoza con la obra Yocasta es una señora irascible, en la cual yo quise hacer hablar a Yocasta, que es, como ustedes saben, la madre de Edipo, la madre y esposa de Edipo, porque bueno, me gustan mucho los temas clásicos, estudio mucho la tragedia griega y siempre me llamó la atención de que un personaje tan importante como Yocasta jamás tuviera texto, digamos, la tragedia jamás la hicieron hablar, y fue así que hice esta obra en la cual Yocasta habla de sí misma y cuenta ella la historia vista desde ella misma como una mujer que nunca ha podido elegir, sino que siempre ha tenido que someterse a la elección de los demás y que sin embargo ha sufrido tan terrible castigo como sufrieron los hombres que eligieron por ella su propio destino. Bueno, Yocasta es una señora irascible
Brasil la hemos representado en Mendoza y yo la presenté a este premio de Argentores, en el cual quedó elegida, así que por lo tanto agradezco muchísimo a Argentores y me da mucho orgullo también representar a mi codicia junto con otros dramaturgos de cada una de las partes de Argentina que, bueno, por supuesto van a estar presentes con sus obras indudablemente muy valiosas. Muchas gracias y espero que todos lean el libro. Hola, mi nombre es Jorge Huertas y quiero agradecer a Contexto Tipea por haber seleccionado mi obra por la provincia de Buenos Aires. No voy a hablar de mí, quiero decirles y compartirles la inmensa alegría que tengo de estar con jóvenes colegas dramaturgos de las 24 provincias y felicitar a Contexto Tipea por esta iniciativa original y justa, en el sentido de que todo el territorio del país esté representado en la convocatoria que ustedes hicieron. Así que bueno, muchas gracias. Espero que cuando termine esta pandemia podamos celebrarlos todos juntos y un abrazo para todos y todas. Gracias. Bueno, bien. Estamos así. El Liceo Huerta. Bueno. Realmente. Está de viaje, justo hoy Sí, no está en la provincia de Buenos Aires, se fue para otra Los que están más provincia. cerca están de viaje. Huerta se fue. Y el representante de Ciudad de Buenos Aires está en Lima, Perú. En Lima. Tenía que ser así. Tenía que ser Están así. cruzados. Bueno, vamos a... Sigue esto. Sí, tenemos un agasajo. Tengo un agasajo, un convite ahí que nos brinda el espacio de encuentro de Argentores, así que los invitamos a pasar al salón contiguo, que hay sanguchitos, algo para beber, cosas ricas y charlas, como charlando un poquito más. No sé hasta qué hora nos echan, pero... Bueno, como dice Cartoon, hacemos teatro para después ir a comer. Claro, como sanguchito, lo más rico.